Genaro tiene 71 años y vive en Phoenix, Arizona. Fue jardinero de la ciudad casi toda su vida, así que las tardes de calor no lo asustan. Una tarde de agosto se sentó en el porche con un plato grande de sandía fría, bien fría en rebanadas gruesas, y pensó lo que piensa casi todo el mundo. Es pura agua, es fruta, esto no le hace daño a nadie. Se comió media sandía él solo, contento, mirando pasar los carros. Y una hora después llegó ese cansancio pesado que no se explicaba. La vista un poco nublada, unas ganas enormes de acostarse. Genaro creyó que era el calor, no era el calor. Y aquí está la paradoja con la que quiero empezar hoy. Usted hace lo que le dijeron que hiciera, come fruta, en lugar de dulces, escoge lo natural. Y aún así, cuando usted se mide el azúcar, el número sube. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible que algo tan sano, algo que el médico mismo le recomienda, le esté subiendo la glucosa como si fuera un refresco? Déjeme darle una cifra que a mí, la verdad, me hizo detenerme. Investigadores de la Universidad de Harvard siguieron durante años a más de 180,000 personas y publicaron los resultados en una revista médica, el British Medical Journal. ¿Sabe qué encontraron? Que las personas que tomaban un vaso de jugo de fruta al día tenían hasta un 21% más de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Y en cambio, las que comían arándanos enteros varias veces por semana tenían cerca de un 26% menos de riesgo. Fíjese bien en esto, amigos, porque es la clave de todo el video. La misma familia, la fruta y dos destinos completamente opuestos. Entonces, ¿quién es el culpable? Porque alguien está subiendo el azúcar y usted lo está haciendo creyendo que se cuida. Hoy vamos a hacer una investigación tranquila y paso a paso hasta encontrar al verdadero responsable. Vamos a poner a 7 frutas sobre la mesa como si fueran sospechosos y vamos a examinar a cada una y le adelanto una sola cosa para que escuche el resto con otros ojos. El culpable no es la fruta. El culpable se ha estado escondiendo detrás de la fruta. Y cuando usted sepa reconocerlo, va a poder seguir disfrutando lo dulce sin pagar el precio en su sangre. Antes de nombrar a un solo sospechoso, quiero darle algo útil ya mismo, algo que puede usar hoy en su cocina. Grábese esta frase: fruta entera no es lo mismo que jugo, no es lo mismo. Aunque salga de la misma naranja, aunque diga 100% natural, el jugo y la fruta entera se comportan como dos cosas distintas dentro de su cuerpo. Solo con entender eso, usted ya va por delante de la mayoría de la gente, pero para entender por qué, tenemos que ver cómo ocurre el crimen. Y ahí es donde casi nadie mira. A ver, déjeme explicarle cómo funciona esto por dentro, sin palabras complicadas. La fruta no es una sola cosa. No es como la sal, donde más es peor y menos es mejor, y ya. Con la fruta es distinto, porque depende de cómo venga empacada por la naturaleza. El azúcar de la fruta se llama fructosa, y la fructosa tiene una particularidad. No entra directo a la sangre como el azúcar de mesa. Da un rodeo, va primero al hígado. Piense en su hígado como la cocina de la casa, el lugar donde se procesa todo lo que entra. Cuando usted se come una fruta entera, con su fibra intacta, esa fructosa le llega poco a poco, con calma. La fibra es como una malla que la va soltando de a poquito y el hígado, sin apuro, la maneja bien. El azúcar en la sangre se mantiene estable. No hay pico, no hay caída, no hay ese bajón que sintió Genaro en el porche. Pero ahora, usted quítele la fibra a esa misma fruta, exprímala hasta hacerla jugo, pásela por la licuadora hasta deshacerla, o escoja una fruta que de por sí traiga poca fibra y mucha azúcar. ¿Qué pasa entonces? Que toda esa fructosa llega al hígado de golpe, sin la malla que la frenaba, y el hígado se ve desbordado. Corrijo, para ser más preciso, porque esto importa. No es que el hígado se asuste, es que ante tanta fructosa junta, el hígado hace lo que sabe hacer con el exceso, la convierte en grasa. Los estudios más recientes en revistas de endocrinología muestran algo que pocos saben. La fructosa, cuando llega concentrada, es todavía más potente que el azúcar común para fabricar grasa dentro del hígado, y lo hace casi sin pedir permiso a la insulina, saltándose los controles normales del cuerpo. ¿Y por qué debería importarle eso a usted? Porque cuando el hígado se llena de grasa, empieza a ignorar a la insulina, y cuando el hígado deja de responder a la insulina, su azúcar en ayunas empieza a subir. Aunque no haya comido nada, aunque lleve 12 horas dormido, el número amanece alto y usted no entiende por qué.
Ahí tiene usted el mecanismo del crimen. No es la fruta en sí. Es la fructosa concentrada, sin su fibra, inundando un hígado que no da abasto. Guárdese esa idea, amigos, porque con ella vamos a interrogar a los 7 sospechosos, uno por uno. Empecemos por el sospechoso más engañoso de todos, la sandía, la que le costó la tarde a Genaro. La sandía es traicionera precisamente porque parece inocente. Es casi toda agua, más del 90%, y eso nos hace bajar la guardia. Pensamos, si es pura agua, no puede subir el azúcar. Pues mire, sí puede. La sandía tiene un índice glucémico de alrededor de 76 y para que se dé una idea, ese número es tan alto como el de una dona. Casi no trae fibra que frene nada. Así que esa rebanada fresca de una tarde de julio entra a su sangre casi tan rápido como un refresco. Ahora, quiero ser honesto con usted porque aquí hay un detalle que muchos videos se saltan. La sandía tiene ese índice alto, sí, pero como es tanta agua, la cantidad de azúcar en cada bocado no es enorme. A eso los especialistas le llaman carga glucémica. Y en la sandía es más moderada de lo que ese 76 sugiere. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que el problema no es probar sandía, el problema es el plato grande, el problema es que usted se coma media sandía de una sentada, como hizo Genaro, unos cuantos cubitos con un puñado de nueces salado y usted lo maneja bien. El tazón entero en el porche es un pico con caída incluida y esa caída fue exactamente el cansancio que sintió una hora después. Segundo sospechoso, la piña. La piña tiene fama de saludable, sobre todo por una enzima que se llama bromelina, esa que la gente toma para la digestión y la inflamación. Y aquí viene el detalle que la delata. La bromelina no hace absolutamente nada por su azúcar en la sangre. Nada. La piña tiene un índice glucémico de alrededor de 66, con bastante azúcar rápida y poca fibra para frenarla. La piña en almíbar es peor porque le agregan azúcar. Y el jugo de piña es peor todavía porque ya le quitaron la fibra por completo y volvemos a lo mismo, a inundar el hígado tal como le expliqué hace un momento. Unos trocitos de piña fresca después de una comida de verdad, con algo de proteína ya en el estómago y usted lo tolera bien, pero la piña sola, en ayunas, es para usted azúcar disfrazada de tratamiento saludable. Tercer sospechoso, el mango. A mí me duele un poco se lo confieso, porque el mango es delicioso y en nuestra cultura es casi sagrado. Le dicen el rey de las frutas y lo dicen con orgullo, como si eso lo hiciera bueno para la salud. Pero un mango mediano puede traer alrededor de 45 gramos de azúcar. Eso es más de lo que hay en muchas barras de dulce. Su índice glucémico ronda el 51, que no es de los más altos, pero la cantidad de azúcar total es lo que pesa aquí. El mango sí trae vitamina C de verdad y unos pigmentos anaranjados que son buenos. El problema es que para alguien que cuida su glucosa, esa montaña de azúcar tapa todo lo bueno. Entonces trate usted al mango como lo que es, un postre, unas rebanaditas finas. Bien. Medio mango picado en su tazón de la mañana es un número que usted va a ver trepar en el medidor. Y ahora llegamos a un sospechoso muy especial, porque este cambia de cara según el día: el plátano, el banano, la banana, como usted le diga. Este es el que casi todos tenemos en la cocina y este demuestra todo lo que le vengo diciendo, porque el plátano no es una sola cosa, es distinto según su madurez. Escuche esto con atención, que es de lo más útil del video. Un plátano firme con las puntitas todavía verdes está lleno de algo que se llama almidón resistente. Es un almidón que su cuerpo no puede deshacer rápido, entonces pasa despacio y casi no le mueve el azúcar. Su índice glucémico ahí anda por 43, que es bajo, pero deje ese mismo plátano en la mesa unos días, la cáscara se llena de manchas, se pone marrón, se ablanda. ¿Qué pasó por dentro? Que ese almidón resistente se convirtió en azúcar simple. Y aquí viene el dato que a mí me pareció increíble cuando lo vi en las tablas. Un plátano muy maduro, bien manchado, puede llegar a un índice glucémico de alrededor de 74, ¿se da cuenta? El mismo plátano pasó de 43 a 74 de bajo a alto, con solo 3 días de diferencia sobre la mesa. Es la misma fruta comportándose ante usted como dos frutas opuestas. Y aquí es donde la mayoría se equivoca, y no quiero que usted caiga en lo mismo.
Agarra el plátano más blandito, el más dulce, el más marrón, se lo come solo, apenas se levanta con el estómago vacío y después no entiende por qué a las 10 de la mañana anda tembloroso, con un hambre voraz. Le voy a hacer claro porque esto le pasa a muchísima gente. Un plátano verde la mitad con una cucharada de crema de cacahuate o con un huevo cocido es una buena decisión. Un plátano marrón solo a las 7 de la mañana es un pico con una caída ya programada por detrás. Hagamos una pausa aquí, amigos, para que no se pierda. Hasta aquí llevamos 4 sospechosos sobre la mesa. La sandía, la piña, el mango y ese plátano que cambia de cara. 4 frutas que estaban en su cocina trabajando en silencio en contra de justo lo que usted quiere lograr, pero fíjese en algo que quizá ya notó. En cada uno de los 4 el problema no fue solo la fruta, fue la porción, fue quitarle la fibra, fue el momento. Guárdese esa observación porque nos va a llevar directo al verdadero culpable. Pero antes faltan 3 sospechosos. Y estos 3 son distintos porque a primera vista parecen los buenos de la historia. Quinto sospechoso, la manzana. Toda la vida le han dicho aquello de una manzana al día. Y resulta que en gran parte es cierto, pero con una condición: la cáscara se queda puesta. La herramienta secreta de la manzana es la pectina, una fibra suave que está concentrada justo debajo de la cáscara. Esa pectina forma como un gel en el estómago que frena la absorción del azúcar hasta dejarla lentísima. Y la cáscara además trae la mayoría de los compuestos que ayudan a que la insulina trabaje mejor. Entonces, si usted le quita la cáscara a la manzana, tiró a la basura la parte que lo cuidaba y se quedó con el azúcar. Y si la convierte en puré azucarado o en jugo, es peor todavía. La manzana entera con cáscara tiene un índice glucémico de alrededor de 36, uno de los más bajos de toda esta lista. Cómasela usted entera. Cómase la cáscara. Esa es toda la instrucción. Sexto sospechoso, la toronja, el pomelo, la grapefruit. La toronja tiene el índice glucémico más bajo de todo lo que hemos hablado hoy, alrededor de 25. Trae un compuesto que le da ese sabor amargo tan característico y ese compuesto se ha relacionado con una mejor respuesta a la insulina. En el papel, la toronja es casi la fruta perfecta para el azúcar. Pero aquí tengo que detenerme y ponerle una raya bien marcada porque esta es la única fruta de la lista que de verdad puede hacerle daño a algunos de ustedes y no tiene nada que ver con el azúcar. Le voy a contar el caso de don Ernesto, 69 años, de Hialeah, Florida, mecánico jubilado, toda la vida trabajando con las manos. Don Ernesto toma una pastilla para el colesterol de las que se llaman estatinas, la atorvastatina, que muchos conocen por su marca. Y a don Ernesto, igual que a muchos de ustedes, le encantaba desayunar media toronja todas las mañanas. Sano, ¿verdad? Pues escuche. La toronja bloquea una enzima en su intestino, una que el cuerpo usa para descomponer un montón de medicamentos comunes. Cuando esa enzima queda bloqueada, la medicina no se procesa bien y se va acumulando en la sangre a niveles que nunca debió alcanzar. Y esto no es un rumor. La misma FDA, la agencia que regula los medicamentos en Estados Unidos, lo advierte con claridad. Y los datos son concretos. Con una sola toronja entera o con menos de una taza de jugo alcanza para bloquear esa enzima. Y aquí está lo que casi nadie sabe. El efecto puede durar hasta 24 horas. Eso quiere decir que tomarse la pastilla en la mañana y la toronja en la tarde no lo salva, porque el bloqueo sigue ahí. Con las estatinas, ese exceso puede aumentar el riesgo de daño en los músculos. Ahora, no todas las estatinas reaccionan igual y hay algunas que no tienen ese problema. Lo mismo pasa con ciertas pastillas para la presión. Algunas sí reaccionan con la toronja y otras no. Entonces, si usted toma una estatina para el colesterol o una pastilla para la presión, no le estoy diciendo que la toronja sea veneno. Lo que le digo es esto. Antes de sumar toronja a su rutina, haga una llamada a su farmacéutico y pregúntele si la suya es de las que reaccionan. Es una sola llamada que usted puede hacer hoy, no adivine. Y por favor, jamás deje de tomar un medicamento por su cuenta por algo que escuchó, ni siquiera por algo que yo diga. La toronja es la parte fácil, la interacción con la medicina es la parte que manda gente al hospital. Pero si usted no toma ninguno de esos medicamentos, la toronja es una campeona callada. Media toronja en la mañana, en gajos para que conserve la fibra y usted casi ni lo nota en el azúcar.
Y llegamos, amigos, al séptimo sospechoso, el que se lleva el primer lugar, el arándano. Ese berry azul pequeñito que en inglés llaman blueberry. Le voy a explicar por qué se gana la corona y por qué la mayoría de la gente tira ese beneficio a la basura sin darse cuenta. El compuesto que hace especial al arándano es la antocianina, ese pigmento azul morado que lo colorea y que mejora la forma en que sus células responden a la insulina. En un estudio clínico publicado en el Journal of Nutrition, se le dio arándano a un grupo de adultos con resistencia a la insulina durante 6 semanas. ¿El resultado? En el grupo del arándano, 67 de cada 100 personas mejoraron su sensibilidad a la insulina de forma notable. En el grupo de control, apenas 41 de cada 100. La diferencia es enorme, amigos. Y aquí viene esa cifra de Harvard que le mencioné al principio y ahora la va a entender completa. En aquel seguimiento a más de 180,000 personas, los arándanos fueron la fruta más protectora de todas. Comer arándanos varias veces por semana se asoció con cerca de un 26% menos de riesgo de diabetes tipo 2. Ninguna otra fruta se le acercó. El arándano es, con datos en la mano, el número 1. Y ahora le confieso el error más común, ese que le prometí al principio del video. La mayoría de la gente destruye el beneficio del arándano antes de que a usted le llegue a la sangre. Le voy a contar el caso de Marisol, 57 años, de Fresno, California, allá en el Valle Central, que vive con su hija. Marisol hacía lo que hace muchísima gente que quiere cuidarse. Cada mañana echaba arándanos, plátano bien maduro, un chorro de jugo y hielo a la licuadora y se tomaba su batido convencida de que era lo más sano del mundo. Y aún así, su azúcar seguía subiendo, se sentía traicionada. Había hecho todo bien, según ella. Ahora, aquí quiero ser justo y corregir algo, porque odio las medias verdades. En aquel estudio del que le hablé, el de las 6 semanas, los arándanos se dieron en forma de batido y aún así funcionaron. Entonces, no es que licuar sea el demonio en sí mismo. El problema del batido casero de Marisol era otro. Era el plátano muy maduro, el chorro de jugo, la porción enorme, todo el azúcar rápida junta y sin nada de proteína ni grasa que la frenara. Eso convirtió un buen puñado de arándanos en una bomba de azúcar con acento saludable. La forma correcta, la que usted puede hacer mañana, es casi insultante de lo simple. Media taza de arándanos enteros, frescos o congelados, da lo mismo para las antocianinas, acompañados de algo de proteína y grasa que lo frene todo. Enteros, sin ahogarlos en jugo, sin enterrarlos en cereal azucarado. Muy bien, ya tenemos a los 7 sobre la mesa. Y ahora viene el momento de la investigación en el que se revela quién es el verdadero culpable, porque le prometí una cosa, el culpable no es ninguna fruta en particular, y le voy a demostrar por qué. Fíjese en el patrón. La manzana pelada le hace daño, pero con cáscara lo cuida. El plátano verde es su amigo y el mismo plátano marrón es su enemigo. El arándano entero es una medicina y ese mismo arándano en el batido de Marisol subía su azúcar. La toronja es de las mejores, salvo si usted toma cierta pastilla. ¿Ve usted lo que está pasando? La misma fruta cambia de bando según 3 cosas. Y esos 3 son en realidad el verdadero culpable con 3 cómplices trabajando juntos. El primer cómplice y el más peligroso es la forma. Cuando usted le quita la fibra a la fruta, ya sea exprimiéndola en jugo, deshaciéndola en la licuadora o secándola hasta concentrar su azúcar, usted destapó la compuerta. Sin la malla de la fibra, toda la fructosa llega al hígado de golpe y ya sabemos cómo termina esa historia. Por eso, aquel estudio de Harvard mostró que el jugo, hasta el 100% natural, subía el riesgo, mientras la fruta entera lo bajaba. La forma lo es casi todo. El segundo cómplice es la madurez y la porción. Lo vio con el plátano de 43 a 74 solo por madurar y lo vio con la sandía, donde el problema no era el bocado sino el tazón entero. Mientras más madura y más cantidad, más azúcar rápida. Y el tercer cómplice es el momento y la compañía. La misma fruta en ayunas y sola le pega un golpe seco a la sangre. Esa misma fruta junto a un poco de proteína o grasa y como parte de una comida entra despacio y sin sobresaltos. Y ahora le voy a decir algo que rompe con lo que quizá creyó toda su vida. Así que respire y escúchelo con calma.
Puede que usted haya oído 1000 veces que lo único que importa es el índice glucémico, ese numerito de cada fruta. Pues resulta que no es tan así. En aquel mismo estudio de Harvard, cuando compararon fruta entera contra fruta entera, el índice glucémico por sí solo no predijo bien quién se enfermaba y quién no. Lo que de verdad marcó la diferencia fue la fibra intacta y la forma de comerla. El índice glucémico sí sirve, pero sobre todo para juzgar lo procesado, el jugo, lo seco, lo licuado. En la fruta entera, la fibra manda más que el número. Guárdese eso, amigos, porque le quita un peso de encima. Usted no tiene que memorizar tablas, tiene que respetar la fibra. Entonces, ¿qué hace usted con toda esta información? Aquí es donde se vuelve práctico. Y le voy a dar una fórmula clara para comer fruta sin sabotear su azúcar. No son 3 pasos mágicos, son 4 decisiones sencillas que puede empezar mañana en el desayuno. La primera, la porción. La Asociación Americana de Diabetes lo dice sin rodeos. Para la mayoría de las personas, de 2 a 4 porciones de fruta entera al día están bien y una porción es más pequeña de lo que cree. Una fruta chica o alrededor de media taza trae unos 15 gramos de carbohidrato. Media taza de arándanos es una porción. Un tazón desbordado no lo es. Aprenda usted a ver media taza y ya ganó la mitad de la batalla. La segunda, la compañía. Nunca o casi nunca coma la fruta sola y en ayunas. Acompáñela siempre con algo de proteína o de grasa buena. Un puñito de nueces, una cucharada de crema de cacahuate, un poco de yogur natural sin azúcar, un huevo. Esa compañía frena la subida del azúcar de forma notable sin que usted tenga que renunciar a la fruta. La tercera, la forma, entera siempre que se pueda. Con cáscara cuando la cáscara se come como en la manzana. Si tiene jugo de fruta en el refrigerador, naranja, manzana, el que sea, sírvase el vaso que tiene y que sea el último. El jugo es la manera más rápida de deshacer todo lo demás de esta lista. Y ojo con la fruta seca, esas pasas y esos dátiles y esos mangos deshidratados, porque secar la fruta concentra el azúcar y le quita el agua. Un puñado de pasas tiene mucha más azúcar de la que parece. Y la cuarta, el momento. Si le preocupa el azúcar en ayunas, tenga cuidado con la fruta muy dulce a primera hora con el estómago vacío y también con la fruta sola justo antes de dormir. Un buen momento es dentro de una comida completa, cuando ya hay proteína y grasa en el estómago haciéndole compañía. Y una buena noticia para su bolsillo, porque sé que esto le importa en casa. La fruta congelada sirve igual que la fresca. Los arándanos congelados conservan sus antocianinas perfectamente y muchas veces salen más baratos, así que no hay excusa de que la fruta buena es cara. Ahora, déjeme responder las preguntas que casi nadie hace en voz alta, pero que sé que más de uno tiene en la cabeza ahora mismo, porque sé que esto le preocupa y no está solo. La primera me la hizo, con otras palabras, y quizá usted se la ha hecho también. Fue don Alfonso, 73 años, de Cícero, cerca de Chicago, en Illinois. Tuvo una taquería toda la vida, ahora jubilado y vive solo. Cuando el médico le dijo que tenía diabetes, don Alfonso hizo lo que hacen muchos. Decidió que ya nunca más iba a comer fruta, ni una. Y aquí quiero ser bien claro con usted, porque este miedo hace daño. Tener diabetes no significa renunciar a la fruta. La misma Asociación Americana de Diabetes recomienda comer fruta entera, sobre todo berries y cítricos. Lo que cambia para usted no es si come fruta, sino cuál, cuánta y cómo. Don Alfonso, viviendo solo, encontró algo práctico. Compró una bolsa grande de arándanos congelados y cada mañana sacaba media taza para su yogur. Ni cortar, ni que se le echara a perder, ni gastar de más. Para quien vive solo, esa es una solución sencilla y sin desperdicio. La segunda pregunta. ¿Y la fruta enlatada? Depende, y mucho, de lo que diga la lata. La fruta en almíbar es azúcar sobre azúcar, evítela. Si va a comprar enlatada, búsquela en agua o en su propio jugo, y de todas formas, escúrrala. Y aquí una advertencia que me parece valiosa y que le debo a una oyente. Lucía, 52 años, de Newark, Nueva Jersey, cuida a su mamá y me contó algo que se repite en muchas casas. Compraba unos jugos que decían sin azúcar añadida, convencida de que eran seguros para su mamá,
Pero sin azúcar añadida no quiere decir sin azúcar. El jugo, aunque no le agreguen ni una cucharada, ya trae toda la fructosa de la fruta sin la fibra. Sigue subiendo el azúcar. Así que la próxima vez que acompañe a un familiar al supermercado, esa es una etiqueta que vale la pena leer con cuidado. La tercera pregunta, y esta es de las buenas. ¿Hay una forma de comer la fruta que suba menos el azúcar? Sí. Si va a comer algo dulce, coma primero lo que tiene fibra y proteína y deje la fruta para el final de la comida, no para el estómago vacío. Ese pequeño cambio de orden, que usted empiece por la verdura y la proteína y cierre con la fruta, suaviza bastante la subida. Es gratis, no cuesta nada y funciona. Y ahora quiero conectar todo esto con algo más grande, porque no se trata solo del número en el medidor, se trata de proteger 3 órganos a la vez. ¿Se acuerda del hígado lleno de grasa del que hablamos al principio? Eso hoy tiene un nombre y es más común de lo que la gente imagina. Se calcula que más de 1 de cada 3 adultos tiene grasa acumulada en el hígado, muchas veces sin saberlo, sin ningún síntoma, y esa grasa en el hígado no viene sola, está muy ligada a la resistencia a la insulina y a la diabetes tipo 2. Piénselo usted como un triángulo. El hígado graso empeora el azúcar y el azúcar alto empeora el hígado. Pero aquí está lo que de verdad quiero que se lleve hoy, amigos, y esto me importa decírselo. ¿Sabe cuál es la principal causa de muerte en las personas con hígado graso? No es el hígado, es el corazón. Las enfermedades del corazón, todo está conectado. El hígado, el azúcar y el corazón viajan juntos. Y por eso, la forma en que usted come la fruta no es una cosita pequeña de la dieta. Es una decisión que al mismo tiempo protege su hígado, estabiliza su azúcar y cuida su corazón, 3 por 1, con algo tan simple como respetar la fibra y cuidar la porción. Cuando uno lo ve así, cambia el peso de la decisión. Déjeme contarle de Herminia, y con ella cerramos. Herminia tiene 66 años y vive en San Antonio, Texas. Fue costurera casi toda su vida, de esas manos que arreglan un vestido en una tarde. La primera vez que su médico le mostró su hemoglobina glicosilada, ese examen que mide el promedio de azúcar de los últimos 3 meses, el número era 8.3. Para que se entienda, 8.3 es el rango donde el médico empieza a hablar en serio de agregar más medicina. 3 meses después, ese mismo examen marcó 6.2. Su médico la miró y le preguntó casi sin creerlo qué había cambiado, porque una bajada así casi siempre significa una pastilla nueva. Herminia le dijo 2 palabras, una fruta, pero, y esto es lo bonito del caso, Herminia hizo 2 cosas, no una. La primera, empezó a echar media taza de arándanos enteros a un yogur natural sin azúcar cada mañana. La proteína y la grasa del yogur frenando el azúcar. Nada de batido, nada de cereal dulce, arándanos enteros y ya. Y la segunda cosa, la que casi nadie cuenta, fue lo que dejó de hacer. Herminia dejó de tomarse el vaso de jugo de naranja que tomaba con el desayuno desde hacía 40 años. 40 años. Porque ese jugo cada mañana le estaba deshaciendo el trabajo de los arándanos antes de que ella saliera de la cocina. Y quiero que se quede con eso, porque es la lección más grande de hoy. Herminia sumó los arándanos, sí, pero también restó el jugo, y esa resta valió tanto como la suma. Muchas veces no se trata solo de qué fruta agrega a su mañana. Se trata sobre todo de qué es eso que ha estado tomando todos los días, que le sube el azúcar antes de que usted se siente a la mesa. Entonces, ¿qué puede hacer usted en concreto empezando hoy? No le voy a dar una lista larga que se olvide en 5 minutos. Le voy a dejar unas pocas cosas que sí puede revisar. Vaya a su cocina y busque a los 4 sospechosos que hablamos. La sandía, la piña, el mango y cualquier plátano que ya esté muy blando y manchado. No tiene que tirarlos, solo cámbielos de lugar en su cabeza, páselos usted de comida diaria a gusto ocasional, porciones chicas, después de comer, nunca solos y en ayunas. Mañana en el desayuno media taza de arándanos enteros, frescos o congelados, con yogur natural o un puñito de nueces, enteros, no en batido. Si hay jugo de fruta en su refrigerador, que el vaso de hoy sea el último, deje usted las manzanas con cáscara en un tazón donde las vea y cómalas enteras, porque la cáscara es la medicina y esta última no es opcional.
Si usted toma una estatina para el colesterol o una pastilla para la presión, llame a su farmacéutico antes de sumar toronja. Una sola llamada. No adivine. Y antes de despedirme, algo que le digo con todo el respeto y por qué me importa. Todo esto que compartí hoy es información para que usted entienda mejor su cuerpo, no es una receta médica y no reemplaza a su doctor. Cada persona es distinta y usted tiene condiciones que solo su médico conoce. Así que antes de cambiar algo importante en su alimentación y sobre todo antes de tocar cualquier medicamento, hable con su profesional de salud. La información lo empodera a usted, pero la decisión se toma con su médico al lado. Recuerde nada más las dos ideas con las que empezamos. La fruta entera no es lo mismo que el jugo y el verdadero culpable nunca fue la fruta, sino la forma, la porción y el momento. Con eso en la mano, usted ya no come a ciegas. Usted decide, con información. Y créame, con lo poco que cuesta es de las decisiones más generosas que puede tomar por su hígado, por su azúcar y por su corazón, todo al mismo tiempo. Gracias por acompañarme hasta el final, amigos, con esa paciencia que tanto valoro. Si en su familia hay alguien cuidando su azúcar o alguien que toma una estatina y le gusta la toronja, mándele este video, que lo vea antes de su próxima cita médica, porque puede ahorrarle un susto. Y hágame un favor, cuénteme en los comentarios cuál es la fruta que usted come casi todos los días, que con eso me dice de qué hablar la próxima vez. Nos escuchamos muy pronto y ojalá que su próximo examen le traiga la misma alegría que le trajo a Herminia.